Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Estatal Amazónica tienen el gusto de presentar la resolución del ejercicio número 48 de Fundamentos de Operaciones Unitarias. Hola amigos, somos Kelly San Martín y Giselle Pozo y nosotros les vamos a explicar sobre la resolución del ejercicio número 48 de FOU relativo al tema transferencia de calor por conducción, donde aplicaremos la ley de Fourier que nos habla sobre la transferencia de calor cuando dos cuerpos en reposo entran en contacto. Ejercicio número 48. En una empresa alimenticia se utiliza un horno cúbico de 1.5 metros de altura y paredes de 25 centímetros de espesor, el mismo que opera a una temperatura interna constante de 300 grados Celsius y está hecho de un material refractorio que cuenta con una conductividad térmica de 1.2 watts sobre metros grados Celsius. En vista de que la temperatura en la pared derecha del horno alcanza los 90 grados Celsius y genera riesgos de accidentes al hallarse junto a un pasadizo, la gerencia de la empresa ha planteado su recubrimiento con una capa aislante externa de fibra de vidrio de 10 milímetros de espesor, con conductividad térmica que va a ser igual a 0.5 watts metros grados Celsius. Nos pide calcular el literal A. Calcula el flujo de calor a través de la pared izquierda del horno antes de la colocación de la capa aislante. El literal B. Determina si la implementación de la capa aislante reducirá la temperatura externa por debajo de 50 grados Celsius. Aquí procedemos a realizar el ejercicio 48 del literal A, que nos pide calcular el flujo de calor a través de la pared izquierda del horno antes de la colocación de la capa aislante, donde como dato principal tenemos el gráfico del horno cúbico que tenemos como dato 1.5 metros de altura, la temperatura interna es de 300 grados Celsius, la temperatura externa es de 90 grados Celsius y como espesor tenemos 25 centímetros. Procedemos a la resolución del literal A del ejercicio 48, donde Q es igual al coeficiente de conductividad térmica por la variación de la temperatura por el área sobre el espesor refractario. Reemplazamos los datos donde el coeficiente de conductividad térmica es 1.2 watts sobre metros grados Celsius. Por la variación de la temperatura, que esta es igual a la resta de la temperatura interna menos la temperatura externa. Y en el área es el total de la multiplicación de 1.5 metros de este lado por 1.5 metros de este lado. Que nos dan 2.25 metros cuadrados. Sobre el espesor refractorio, que tenemos 25 centímetros, que vamos a transformar a metros, dividiendo para 100 centímetros. Esto es igual a 0.25 metros. Simplificamos los grados Celsius. El metro cuadrado de pi simplificamos como que está en la parte inferior y este metro, dándonos un total de A continuación, procedemos a resolver el literal B del ejercicio número 48 y nos piden determinar si la implementación de la capa aislante
reducirá la temperatura externa por debajo de 50 grados Celsius. Aquí procederemos a utilizar la fórmula para paredes planas compuestas, porque en la teoría literal solo teníamos una pared simple. Esto es igual, va a ser igual a esta fórmula, que es el flujo de calor va a ser igual al área por la variación de temperatura sobre el espesor refractorio sobre el coeficiente de conductividad térmica refractorio más el espesor de la fibra sobre el coeficiente de conductividad térmica de la fibra. Aquí procedemos a reemplazar los datos. Como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos la información de todos los datos que necesitamos. Y que nuestra incógnita, que es la temperatura externa, vamos a buscar. El primero, que es el flujo de calor, vamos a reemplazar que es de 2268 watts, que va a ser igual al área, que es de 2.25 metros cuadrados por la variación de temperatura, que es la variación de temperatura interna externa, que es de 300 grados Celsius, menos la temperatura externa, que es nuestra incógnita. Todo esto sobre el espesor refractorio, que tenemos de 0.25 metros, sobre el coeficiente de conductividad térmica refractorio, que tenemos de 1.2 watts sobre metros grados Celsius, más el espesor de la fibra, que es de 0.01 metros sobre el espesor sobre el coeficiente de conductividad térmica de la fibra, que es de 0.5 watts sobre metros grados Celsius. Aquí procedemos a resolver la parte de aquí. Para ello seguimos reemplazando los datos, que es 2268 watts va a ser igual a 200, diré a 2.25 metros cuadrados, que multiplica a 300 grados Celsius menos la temperatura externa, que es incógnita, y procedemos a multiplicarla, a sumarlo, 0.25 va a ser igual a 0.22 metros cuadrados grados Celsius sobre watts. Para seguir resolviendo esto, seguir simplificando, procederemos a multiplicar. Como esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, que sería los 2268 watts por 0.22 metros cuadrados grados Celsius sobre watts. 68 multiplicado por el 0.22 metros cuadrados grados Celsius sobre watts nos da igual a 498.96. ¿En qué unidades? Los watts se van y nos quedan en metros cuadrados grados Celsius, que va a ser igual a 2.25
metros cuadrados, que multiplica los 300 grados Celsius menos la temperatura externa. Aquí, como se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Los 498.96 metros cuadrados grados Celsius dividimos para los 2.25 metros cuadrados, que nos da un valor de 221.76. ¿En qué unidades? Como se simplifican los metros cuadrados, queda en grados Celsius. Como el de aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. Los 300 grados Celsius va a ser igual, nos queda el signo negativo, la temperatura externa. Entonces 221.76 menos los 300 grados Celsius nos va a dar igual menos 78.24 grados Celsius menos temperatura que, como todos sabemos, nos puede quedar en signos negativos, así que procedemos a anular. Nos queda la temperatura externa final, va a ser igual a 78.24 grados Celsius. Respondiendo a la pregunta del literal B, que nos habla de determinar si la implementación de la capa aislante reducirá la temperatura externa por debajo de 50 grados Celsius, es falso, porque se reducirá a 78.24 grados Celsius. Eso ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado y hayan entendido. Muchas gracias. Bueno, amigos, espero que les haya gustado y hayan entendido la resolución del ejercicio número 48 de FOG. Espero que nos suscriban y les den like al video. Gracias.